A continuación, me corresponde la presentación de mi videoasignación número 2 del curso Seminario de Investigación Empresarial para la Maestría de Investigación Empresarial del TEC. Bueno, nada más para iniciar voy a presentar el artículo. Tuve que hacer un cambio con relación a la videoasignación número 1, ya que el primer artículo que se había utilizado no era de un enfoque cuantitativo. Por lo tanto, ahora me va a tocar analizar Is Green the New Gold? Venture Capital and Green Entrepreneurship, de los autores Boris Mirkachik, Samuel Murtinu y Victoria Escalera, de la revista Small Business Economy, publicado en el año 2017. La bioasignación se compone de dos partes. La primera parte corresponde a ilustrar y explicar qué elementos fueron presentados en la sección del método o procedimientos del estudio y cómo se observa el uso de la revisión de literatura con autores claves para fundamentar cada aspecto de esta sección. Con relación a la revisión de la literatura, esta se enfocó en las empresas verdes y el financiamiento con capital de riesgos. Bueno, la revisión de literatura relacionada a los emprendimientos verdes tiene varios temas de investigación que científicamente se han elaborado y más ampliamente sobre emprendimientos sostenibles. Como lo mencionan de Mirel y Paris 2015, se le ha dedicado poca atención a entender la habilidad de las empresas nacidas verdes a acceder a financiamiento externo. Este problema financiero parece ser extremadamente relevante porque los emprendimientos nacidos verdes están limitados a capital y a los subsidios o soporte directo de los gobiernos. Como lo mencionan Hall y Lerner 2010, existe información en donde se hace notoria estas simetrías entre empresas de alta tecnología y los mercados de capital, principalmente en los proveedores de deuda. Lo anterior, por falta de un récord de seguimiento según Ghosh y Nanda 2010, también bajos índices entre activos tangibles y el total de activos, como lo indica Dennis 2004, y particularmente porque las tecnologías las tecnologías complejas son difíciles de asesorar, según Amore y Benedesen 2016. Por último, con relación a esta revisión de literatura, Ambeck y Lanoy 2008 explícitamente se abocan en que el costo de capital es menor para negocios verdes y estos están alineados con las hipótesis de Porter en que innovaciones ambientales proveen oportunidades para ganar una ventaja competitiva, hacer inversiones en tecnología verdes atractivas y potenciales retornos de la inversión. Ahora bien, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué elementos detallaron los autores en lo relativo a la población y muestra? Bueno, primero que todo, el primer procedimiento que ellos explican es que se utilizó eh, dentro de la metodología la base de datos RITA, con la cual, con los datos de esta base de datos, se probaron las hipótesis con una muestra de 361 empresas italianas independientes, no cotizadas y de alta tecnología en el sector empresarial. eh, las mismas debían de tener como parámetros de búsquedas menos de 25 años de haberse fundado. Por lo tanto, los años que utilizaron para filtrar la información fue de 1983 a 2008 en cuanto al año de fundación de estas empresas, y que las mismas tenían que operar en las industrias de manufactura, biotecnología, farmacéuticas, aeroespacial, robótica, software, internet y telecomunicaciones, el servicio de internet y telecomunicaciones,
medio ambiente o servicios de medio ambiente, productos de energía renovable, etcétera. Bienvenido. También podemos decir que los datos tomados de la base de datos RITA son elaborados por una universidad italiana desde el año 1999 y esta información o esta base de datos se ha ido alimentando tanto con datos primarios como con fuentes secundarias. Los datos primarios son principalmente un cuestionario que se les hace llegar a las empresas para que principalmente el contacto de la empresa, específicamente el fundador, llene información cuantitativa o relacionada a la empresa que se requiere en esta base de datos. Y también las bases secundarias son como consultas a otras bases de datos relacionadas a este sector de empresarial, ¿verdad? Que son de gran importancia. Como una segunda pregunta de esta primera parte de la bioasignación, queremos contestar qué elementos detallaron los autores en lo relativo a las variables. Bueno, en este apartado el estudio era muy amplio, ya que se analizaron 17 variables y la forma de presentar estas variables fue mediante una tabla en la cual se va a darle lectura, ¿verdad? Para explicar tanto el nombre de la variable como la definición que ellos le asignaron. La primera variable es PRVC, capital de riesgo. Esta es una variable ficticia que si el resultado es igual a 1, la empresa ha sido respaldada por capital de riesgos después de la fundación de la empresa. Dentro del estudio se identifica que esta es la variable dependiente. Luego se ubican por grupos, ¿verdad? Dentro del primer grupo está la variable green. Esta es una variable ficticia que es igual a, que si el resultado es igual a 1, la empresa se clasifica como verde. Esto según lo que se indicó en el marco de la revisión de literatura. También se indicaba que para identificar si la empresa era verde, ellos revisaban manualmente el sitio web de cada empresa para evaluar si su cartera de productos, servicios o tecnología se pueden clasificar como verdes. También hablaban de vectores. Dentro del primer vector estaba el Funding Team, que incluyen las siguientes variables. El OP Founders, que es igual a un logaritmo del número de fundadores activos. El OP Founders es la relación entre los fundadores activos y el número total de fundadores. Luego el Tech Education es una variable igualmente ficticia que es si el resultado es igual a 1, es porque al menos uno de los fundadores ha obtenido una licenciatura en temas técnicos y científicos. Luego viene la Eco Space Work Experience es una variable ficticia que es igual a 1, que si el resultado es igual a 1, al menos uno de los fundadores tenía experiencia laboral en la misma industria de su empresa antes de la fundación de esta empresa. Other Work Experience es una variable igualmente ficticia donde si el resultado era igual a 1 es porque al menos uno de los fundadores tenía experiencia laboral en otras industrias que no fuera la de la empresa antes de la fundación de la misma empresa. Y en esta pantalla el Functional Heterogeneity. Este es el índice de Blue calculado sobre tres variables ficticias que equivalen a si al menos uno de los fundadores tenía experiencia laboral en funciones técnicas, productivas o comerciales en la misma industria de su empresa antes de la fundación de la empresa respectivamente. Continuamos con la segunda parte de esta tabla donde se habla de la Serial Manager. Esta es una variable ficticia que si el resultado es igual a 1, lo que nos indica es que al menos uno de los fundadores tenía experiencia previa en trabajos por cuenta propia o un puesto directivo en una empresa antes de la fundación de la empresa. La variable Patent
es una variable ficticia que si el resultado es igual a 1, la empresa tiene al menos una patente. Luego ya venía otro grupo de variables que estaba relacionado con la variable incubated, que es una variable en donde nos podemos codificar si la empresa participó de un proceso de incubadora o en un centro de innovación empresarial. El ASU o la variable ASU es una variable ficticia que si el resultado era igual a 1, la empresa es un spin-out académico. Pues, pues seguimos con la variable subs before VC. Es una variable que equivale a 1 si la empresa ha sido galardonada con una subvención selectiva pública antes de haber recibido eventualmente financiación de capital de riesgo. El vector governance incluye las siguientes variables. Debt found es una variable ficticia que es igual a 1 si la empresa recibió capital de deuda. El corporate share fund es una variable ficticia que si el resultado es igual a 1, una parte del capital de la empresa ha estado en manos de un accionista corporativo. Y el vector controls incluye una variable ficticia de la industria. Además tiene en cuenta los efectos temporales que se miden por el año de fundación, siendo cada año potencialmente afectados por diferentes choques que influyen tanto en la formación de empresas verdes como en la probabilidad de obtener capitales de riesgo. El factor V incluye variables eh, no observadas que pueden afectar tanto la probabilidad de que la empresa reciba fondos de capital de riesgos como la probabilidad de ser ecológica. Y existe eso sería con relación a las variables. Seguimos con la tercera pregunta. ¿Qué elementos desarrollaron los autores en lo relativo a la recolección, procesamiento y técnicas de análisis de datos? Bueno, ellos plantearon una estrategia de identificación donde se enfocaron en tres aspectos, ¿verdad? Que están con tres colores distintos. Eh, Primero, por medio de los datos obtenidos de la base de datos RITA, se sabe qué empresas buscaron activamente capital de riesgo y cuáles no lo hicieron. Con eso se explotó la información al incluir el término Be Searching for Capital de riesgo específico de la empresa como una regresión adicional. Como segundo procedimiento o estrategia, pues utilizaron un procedimiento lineal que representa un enfoque científico más sólido y como tercer procedimiento como fue un medio de restricción, de exclusión. Utilizaron variables procedentes de la encuesta mundial de valores, otra base de datos, y la relacionaron con la conciencia sobre temas ambientales de la comunidad local, donde se encuentra la empresa focal. Ahora bien, la segunda parte de la exposición pues explica cómo los investigadores presentan los resultados que permiten sustentar dos de sus hipótesis de estudio. Primero explicar básicamente el modelo utilizado. Em, Ellos utilizaron un modelo Probit que en estadística es un tipo de regresión donde la variable dependiente puede tomar solo dos valores. En este caso se utilizaron variables ficticias en donde los valores pueden ser 0 o 1. El estilo y la forma de presentar los resultados. Bueno, el caso presentaba los resultados en tres tablas para cada una de las etapas identificadas en la metodología. También se detallaron los valores obtenidos en los diferentes procedimientos para cada una de las variables y en este apartado los investigadores hacen un análisis de los valores obtenidos que más llamaron la atención y le incorporan el margen de confiabilidad obtenido. Como podemos ver en la tabla número 5 se muestran los resultados de las especificaciones bases del modelo. En la primera columna se detalla la estimación por medio de una regresión Probit y en la segunda columna se utilizó el mismo procedimiento pero con una variable de control.
En la tabla número 6 se detalla la información del nivel de empresa según los datos de RITA, con el objetivo de posicionar las empresas bajo análisis en un sector verde y los que no pertenecen a un sector verde. En este ejercicio corrieron el modelo base, pero también sustituyeron la variable green por la variable green self, y si el resultado era 1, es que la empresa se autodeclara que opera en un sector verde. En la tabla número 7 se muestran solamente los emprendimientos incluidos en la primera categoría, a los que gestionan un negocio posicionados en el sector verde. Estos son mejor vistos por los mercados de capital de riesgos y estos descubrimientos están alineados con los datos mostrados en las tablas 5 y 6. Finalmente, se profundizan los datos para investigar tres contingencias que pueden moderar la asociación entre el ofrecimiento de un negocio verde y la probabilidad de acceder a capital de riesgos, como lo son la educación técnica o científica de los fundadores, el origen de la empresa como un ejercicio académico y la participación de accionistas corporativos en el capital de la empresa. A continuación se muestran las tablas estadísticas eh, donde se recaba la información de cada una de las variables con el modelo utilizado. Eh, a continuación vamos a presentar cómo redactan la forma de presentar si su hipótesis se apoya o no se sustenta. Bueno, primero reafirmar la, la teoría que se utilizó, ¿verdad? Que es la asimetría entre empresas de alta tecnología y el capital y los mercados de capital de Hall and Lerner 2010. Ellos planteaban dos hipótesis en este estudio. La hipótesis 1 era que si las empresas nacidas verdes es una señal positiva para los inversores de capital de riesgo, y esto incrementaba las probabilidades de recibir capital de riesgo cuando se comparaba con empresas no verdes, mientras que la hipótesis número 2 era en el sentido negativo, ¿verdad? Que era una señal negativa, una empresa nacida verde, y que esto disminuía la probabilidad de recibir capital de riesgos. Eh, Como ya parte de la última parte de la exposición, es cómo redactan la forma de presentar si su hipótesis se apoya o no. Bueno, en el capítulo de discusión y conclusiones se reafirma el objetivo del estudio, que es entender si las empresas nacidas verdes generan señales positivas para atraer inversiones de capital de riesgos. Y seguidamente en este primer capítulo, en este primer párrafo, se indica que los resultados muestran que las empresas nacidas verdes no influyen per se en la probabilidad de recibir inversiones de capital de riesgos, y que este efecto negativo en las señales está alineado con los argumentos teóricos. Por último, cerramos esta presentación indicando las implicaciones prácticas o teóricas del estudio. Entre los resultados que se indican está que ese trabajo contribuye en la literatura de emprendimientos verdes mediante pruebas científicas entre verdes y no verdes, o sea, empresas verdes y no verdes de alta tecnología para acceder a los mercados de capital de riesgos. El primer aporte que ellos hacen son argumentos teóricos para resaltar las diferentes características existentes entre empresas verdes y empresas no verdes de alta tecnología promedio y que pueden afectar su atractivo para inversiones de capital de riesgos. También los resultados científicos agregados a trabajos relacionados con competitividad de nuevos negocios verdes, como lo indicó Mavis Kens y Karlsruhe 2013, así como Parrish 2010, se complementan con las necesidades de recursos en etapas tempranas en las empresas verdes para ayudarlas en su éxito. Y por último, se determina que este estudio hace contribuciones originales a la literatura de capitales de riesgos, siguiendo a Petkova y colegas 2014. Se ofrecen nuevas evidencias en las reacciones de capitales de riesgos en sectores emergentes e introduce nuevas evidencias en el efecto de las empresas nacidas verdes.
Muchas gracias.